Can Yaman ha hecho algo que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Y sí, tiene que ver con The Method de Mir, porque la historia de ellos dos sigue dando de qué hablar. Resulta que Can Yaman, este actor que nos tiene a todas suspirando, tuvo un gesto que nos confirma que lo de él y Demet es cosa seria. Imagínense la escena, un evento público, mucha gente, cámaras por todos lados. Y de repente cambia a Demet. ¿Y qué hace? Pues, en lugar de seguir su camino o saludar desde lejos, corrió hacia ella. Sí, así como lo oyen, corrió. Como si la llevara esperando toda la vida y tuviera miedo de que se le escapara. Para ser honestos, a mí esto me parece una locura romántica en el mejor de los sentidos. Porque en el mundo de la fama, donde todo es fachada y apariencias, que un actor de su calibre se lance a correr así, sin importarle las miradas, solo para llegar a la chica que le gusta, eso grita amor a los cuatro vientos. Muchos dirán que es solo un gesto para las cámaras que buscan atención. Pero yo sospecho que hay mucho más detrás. ¿Por qué si no habría corrido? Podía haberla saludado con una sonrisa, un abrazo. Pero corrió. Y eso te dice que la urgencia de estar a su lado, de conectar con ella, era real. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can Yaman, a pesar de toda la fama y los proyectos que tiene, sigue teniendo ese lado romántico y apasionado que tanto nos enamora. Y Demet, bueno, ella es la musa, ¿no? La que le inspira a hacer estas cosas tan de película. Piensen en esto. Si ya de por sí son una de las parejas más deseadas y comentadas, este tipo de acciones solo avivan la llama de la especulación y el romanticismo. La gente se queda pensando, ¿será verdad todo este amor? Y con gestos como este, Can les da material de sobra para creer que sí. Y es que no es solo un actor guapo, guapísimo, que es evidente. Es alguien que, al parecer, se deja llevar por sus sentimientos en público. Y eso en este mundo de postureo, es oro puro. Es como si les dijera a todos, sí, ella me importa tanto que no me importa nada más. Recuerdo que cuando empezaron los rumores de su relación, todos estábamos expectantes. Y ahora con estas escenas, parece que todo se está confirmando. No es una relación cualquiera, es una de esas que te hacen soñar. Pero claro, siempre está la otra cara de la moneda. Algunos dirán que es para mantener viva la imagen de pareja ideal, que les conviene a ambos para sus carreras. Y sí, no se puede negar que la química entre ellos es innegable, tanto en pantalla como, parece, fuera de ella. Pero si nos ponemos a analizar, ¿realmente se necesita montar un show para estar con alguien? Yo creo que el simple hecho de que Can Yaman corriera por The Method de Mir, en un evento donde podía haber hecho 1000 cosas más, dice mucho de lo que siente por ella. Es un acto espontáneo, impulsivo y muy, muy romántico. No es solo una cuestión de apariciones públicas. Es el lenguaje del cuerpo, la mirada, la energía que transmiten cuando están juntos. Y ese gesto, el de correr hacia ella, es la confirmación de que para él, estar con Demet es una prioridad. Una prioridad que vale la pena acelerar el paso, o incluso correr. Lo que yo me pregunto ahora es qué pensará Demet de todo esto. ¿Le habrá gustado ese gesto tan efusivo? ¿Se habrá sentido halagada o un poco abrumada? Porque al final del día, son ellos dos los que viven esta historia. Y a nosotros, los que miramos desde fuera, nos queda el sabor de boca de un romance digno de telenovela. Un amor que se manifiesta en gestos audaces y que, sin duda, mantiene a todos pegados a la pantalla, esperando el próximo capítulo de esta fascinante historia. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Este gesto de Can Yaman es pura pasión o una estrategia de marketing?